en este nuevo mes de junio hemos tenido el propósito de iniciar una nueva serie de enseñanzas en las que eh, podamos volver a algunos fundamentos y esos fundamentos podamos profundizarlos porque creemos que son básicos para el desarrollo de la iglesia, para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Así es que esta serie de mensajes yo la he titulado Ser y hacer discípulos. Si ustedes de los que tienen su cuadernito y toma nota, yo les sugiero que tome notas. Si ustedes de los que no toman notas, les sugiero que busque un cuadernito, no en este instante, pero que disponga siempre para los tiempos de enseñanza, tener un cuaderno y anotar, pues no necesariamente todo, sino anote las cosas que realmente han sido importantes, por las que Dios le ha hablado, aquellas cosas que usted necesita recordar y que no va a recordar solamente por haberlas escuchado, sino que necesita registrarlas en algún lugar y volver a ellas y al verlas orar. Así es que este tiempo y esta serie de mensajes estará titulado de esa manera, Ser y hacer discípulos. Yo creo que casi todo el mes vamos a estar en este tema y vamos a complementar los días miércoles con nuestro tradicional conversatorio. Invitamos a que todos asistan y se hagan parte de ello porque allí está en buena medida parte del aprendizaje. Entonces, así comenzamos nuestra serie de Ser y hacer discípulos y vamos a estar recorriendo un poco los enfoques que tienen los evangelios, ¿cierto? Ustedes saben que tenemos 4 evangelios en las escrituras, que son los biógrafos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No sé si usted alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué será que el Señor no dejó solamente uno? ¿Para qué colocar 4 evangelios si el Señor podía haber dejado solamente uno? Bueno, de alguna manera quiero explicarle con esto que tengo por acá. Esta figura que yo tengo aquí en la mano, si yo se la muestro y le digo qué forma tiene esto que usted está viendo, probablemente me va a decir que esto es un rectángulo. Es probable que me diga que es un rectángulo. Pero si yo la muevo así, ¿qué probablemente me va a decir que es? Probablemente va a decir que es un cuadrado, ¿cierto? Pero si yo la inclino de esta manera y le pregunto nuevamente qué es, posiblemente usted me vaya a decir que es un rombo. Pero si yo trato de mostrársela como moviéndola, entonces usted va a decir, no, eso es como un cubo. Al fin, ¿qué? ¿Es un rectángulo? ¿Es un cuadrado? ¿Es un rombo? ¿O es un cubo? Bueno, pues déjeme decirle que con los evangelios sucede lo mismo. Cada vez que usted recorre los evangelios, va a haber diferentes fotografías y diferentes panorámicas de quién es Jesús, de lo que Él enseñó y cómo se ve desde cada uno. Entonces vamos a tratar de ver cómo somos y hacemos discípulos desde la perspectiva de varios mensajes en los evangelios. Y hoy queremos comenzar con el primer evangelio, que es el evangelio de Mateo. Eh, Vamos a estar básicamente allí en el pasaje bien conocido acerca de la Gran Comisión, en Mateo 28, capítulo 28, y comenzaremos a leerlo y a tratar de explicarlo y comprenderlo un poco mejor. Así es que espero que en este ciclo de enseñanzas podamos ser y hacer discípulos. En Mateo 28 les invito a que vayamos allí al último capítulo de Mateo 28. Vemos cómo son muchas veces importantes las últimas enseñanzas o las últimas palabras que el Señor nos ha dejado al
antes de partir, antes de irse. Y son muy significativas, así es que volvemos a leerlas. Voy a leer Mateo capítulo 28 desde el versículo 16. Dice en esta versión que es Biblia de las Américas: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así es como acaban el mensaje que tenemos allí en el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de este pasaje que tiene tantas, pero tantas enseñanzas? Eh, Vemos que luego de que Jesús eh, había muerto y resucitado, e incluso antes ya había dado instrucciones de que le volverían a ver y que deseaba que lo vieran en Galilea. Pero estos discípulos, ¿cierto? Eran algo temerosos y dadas las circunstancias era normal que lo fueran. Por eso tal vez en el versículo 16 comienza diciéndonos que algunos de ellos dudaron, tenían aún dudas y tenían temores. Y ahora el Señor Jesús se acerca a ellos y les lanza este reto, donde les dice, en primer lugar, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Probablemente la manera de combatir las dudas que ellos tenían era eh, dándoles una certeza y dándoles una seguridad. Esa certeza y esa seguridad es la que vemos allí en este pasaje, en donde les da su autoridad. Eh, no es cualquier tipo de autoridad. Este pasaje está marcado, si ustedes se dan cuenta, por algunas particularidades. En primer lugar, si se fijan en el versículo 18 dice, no cualquier clase de autoridad, dice toda autoridad. Pero más adelante, cuando les da una comisión y una tarea para realizar, les dice que tienen que hacer discípulos, pero no dice de las naciones, tampoco dice de algunas naciones, dice de todas las naciones. Y luego más adelante, cuando dice que los discípulos que se hacen deben ser enseñados, no simplemente les dice deben ser enseñados, sino que les dice que deben guardar ¿qué? Todo lo que les he mandado. Hay una expresión de totalidad en este pasaje. Toda autoridad, todas las naciones, todos los mandatos, todo lo que yo les he enseñado. Y eso es notable en este pasaje cuando lo notamos. Así es que lo primero de lo que habla Jesús aquí es de su autoridad. Y esa autoridad no es cualquier autoridad, es toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad en todo lugar, en el cielo y en la tierra. No es cualquier tipo de autoridad. Cuando nosotros pensamos en algunas autoridades, pues pensamos que tienen como limitaciones, ¿no? O abarcan un campo, un país, una región, solamente ejercen su autoridad en un determinado rango. Pero esta autoridad de Jesús es ilimitada. Él tiene la autoridad sobre absolutamente todo, en el cielo y en la tierra. A Él le ha sido dada justamente esta autoridad. Y yo creo que esto es sumamente importante, de que antes de que Jesús diga, esto es lo que quiero encomendarles, esto es lo que ustedes deben hacer, pero les voy a decir que lo van a hacer en mi nombre y con mi autoridad. Un pasaje que no puedo dejar de citar es un pasaje de Éxodo capítulo
10 creo que es, en donde se da también otra gran comisión, pero es una comisión un poco distinta. Allí en Éxodo eh, capítulo 10, si es 10 ya no recuerdo, no, tal vez es 2 o 3, viene ahora a mi mente, si es Éxodo 4, 4. Es justamente cuando Dios aparece a Moisés. Ustedes recuerdan esta historia de la zarza ardiente, y allí en ese capítulo Dios le da una comisión a Moisés. Lo llama y le dice que él tiene que ir a cumplir esa gran comisión de liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y yo creo que es probablemente así como se sentían los discípulos y como tal vez a veces ustedes y yo también nos sentimos cuando el Señor nos dice, es que yo les di a ustedes la comisión de hacer discípulos, y cuando pienso que es hacerlo a todas las naciones, como que eso nos sobrecoge y dice, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Déjeme leerle en Éxodo capítulo 4 la actitud que toma Moisés cuando se le da la comisión para que vaya a liberar el pueblo de Egipto. Um, Dice, después de que lo ha llamado Dios, se le ha revelado y le ha dicho todo lo que va a suceder, incluso hasta le ha dado una vara, ¿no? Que se puede convertir en una serpiente, y le ha hecho una señal de meter la mano entre su manto y sacarla y volverla a meter y cómo se transforma, y le da toda una serie de pruebas. Entonces, ¿qué actitud tiene Moisés? Dice en el versículo 10 dice que Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés efectivamente se sentía como los discípulos y como nosotros nos sentimos muchas veces cuando se nos dice que tenemos la labor de hacer discípulos. Él dice, no soy yo, no, esto no es para mí, no estoy capacitado, no sirvo para esto en realidad. Creo que te equivocaste, Señor. Yo sé que tú eres Dios, pero creo que esta vez te equivocaste y escogiste mal. A lo cual contesta el Señor en el versículo 11, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Le pregunta a Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Le pregunta. ¿Qué está haciendo el Señor? Le está diciendo, yo soy el que dispongo todas las cosas, yo soy el que tengo la autoridad porque yo soy Dios. Y Jesús en la Gran Comisión está diciendo exactamente lo mismo. Tú puedes tener miedo, puedes no saber cómo hacerlo, puedes querer excusarte porque te parece que no eres la persona adecuada o no tienes la habilidad adecuada, pero Él dice, tienes mi autoridad, tienes mi respaldo y lo vas a hacer en mi nombre. Tanto sucedió esto aquí con Dios y Moisés, que parece que él finalmente se enoja y le dice en el versículo 12, ve y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que has de hablar. Así es que si alguna vez se ha sentido sobrecogido porque usted debe algún día ser un discípulo y yo debemos hacer un discípulo y pensamos, no me siento preparado, el Señor te dice hoy eso, te dice, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero ante tal autoridad, pues no podemos rehusarnos. Así es que eso es lo primero que quisiera decir de este pasaje, que el Señor nos está mostrando su autoridad, que no es cualquier autoridad, es toda autoridad, es una autoridad suprema que nos da la confianza para poder recibir la encomendación que el Señor Jesús le hizo a esos primeros discípulos y que nos sigue haciendo a nosotros el día de hoy. En segundo lugar, eh, en ese pasaje tenemos en el versículo 19 que se nos da una instrucción. Así como tenemos su autoridad,
tenemos su instrucción. Esa instrucción básicamente dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Cortas palabras, pero muy, muy profundas. Esa es la instrucción. Ahora, eh, ¿por qué el Señor dio específicamente esto? Es algo que debemos pensar porque hoy en día en muchas iglesias, pues pareciera, y hasta nosotros mismos podríamos cuestionarnos si nos hemos desviado de este propósito principal que Dios ha dado. Dios mandó a ser empresarios, Dios mandó a establecer obras sociales, hacer hospitales, ancianatos. ¿Qué nos mandó a hacer Dios? La respuesta está aquí en este pasaje y es muy clara. La instrucción central de este pasaje es una sola: hacer discípulos. Ese debe ser el centro de la misión de cualquier iglesia que sigue al Señor y sus instrucciones en la palabra. Así es que tenemos que parar un momento allí y preguntarnos, ¿somos nosotros discípulos? ¿Y hacemos nosotros discípulos? Si esto fue lo que el Señor mandó a hacer, ¿estamos haciendo eso? Y tal vez lo primero por lo que hay que comenzar es por tratar de pensar un poco en qué es un discípulo. De alguna manera, algunas personas han discutido el tema y diferentes dicen, bueno, pues la definición básica de discípulo es que es un aprendiz, alguien que sigue a otro, ¿no? Pero pues esto por sí solo no es suficiente, ¿no? Podría haber muchas clases de aprendices y de maestros y discípulos y discipuladores, pero que en esencia es uno que sigue a otro y pues no es totalmente errado, pero no es un concepto completo. También eh, algunos han llegado a creer que el discípulo es un creyente especial, es un creyente diferente. Tal vez cuando ven en la palabra que se nos dice el que no aborrece a padre y a madre no puede ser mi discípulo, o cuando se nombran otras condiciones que se ven muy altas y muy exigentes, dicen como que no, no cualquiera puede ser un discípulo. El discípulo solamente es alguna clase especial como de creyente. Otros más han pensado que los discípulos eran los apóstoles y por ello han identificado que los discípulos son los que son llamados a hacer la obra o a dedicarse a tiempo completo a la obra o al ministerio, pero estas definiciones no son completas, aunque tengan en algún momento un ingrediente bíblico. Y finalmente, lo que nosotros creemos es que todo creyente es un discípulo, pero quisiera esta mañana explicar un poco por qué. Eh, en el discipulado vemos allí en los evangelios y aún hasta llegar al libro de Hechos que estudiamos recientemente, que siempre comienza un interés cuando se ve a Jesús, como lo sucedido con Nicodemo, ¿no? Él sintió interés sobre quién era este hombre. Él decía, tú haces estas obras maravillosas y solamente si Dios está contigo, puedes hacer esas obras. Y él se sintió atraído sobre eso, fue y buscó a Jesús. Eso podría ser un ejemplo de cómo personas fueron atraídas hacia Jesús, tienen un interés por seguirle. Y de hecho, en los evangelios vemos que hay un interés grande de muchas personas por seguir a Jesús. Se ve que multitudes lo siguen. Pero luego Jesús es quien los llama. En la época bíblica, lo tradicional era que un discípulo o alguien que quería seguir a alguien fuera y le dijera, maestro, yo quiero seguirlo, yo quiero ser su discípulo. Pero aquí sucede lo contrario. Es Jesús quien llama a sus discípulos. Es Él quien los escoge. Es Él quien les hace este llamamiento. Así es que no solamente hay personas interesadas, sino que hay un llamado luego de Jesús. Y luego podemos ver que hay una gran cantidad de personas siguiéndole por diferentes razones. Y allí observamos que
esas grandes multitudes que lo seguían, parece que se van achicando, se van filtrando, hasta que van quedando solamente un grupo de discípulos. Muchos de ellos decidieron abandonarlo. Muchos de ellos solo lo seguían porque hacía milagros o porque querían sanidades o porque, como él mismo lo dijo, por el pan que yo les doy para la vida física, por eso me están siguiendo. Y cuando los cuestionó, algunos de ellos dijeron, uy, estas palabras de Jesús son duras. Y se devolvieron y lo dejaron. Incluso él le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? Y ellos dijeron, no, no, no podemos, no tenemos a dónde ir. Solamente aquí hay palabras de vida eterna. Pero cuando llegamos al final de este proceso en los evangelios, en el libro de los Hechos, hay un versículo que está en Hechos 11:26 que ustedes pueden recordar, y en donde se dice que allí en Antioquía se reunía la iglesia y se le enseñaba a muchas personas, y allí por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez. Así es que aquí se asimila el creyente al discípulo, y pues queremos decir que el creyente y el discípulo sí son inclusivos y sí son el mismo cuando hablamos de discípulos de Jesús. Lo que creemos es que al reunir la evidencia bíblica, el discípulo es alguien que se siente atraído, eh, ya, es llamado por Jesús, ¿cierto? Es llamado por Dios mismo. Al creer en Él, entonces comienza a aceptar sus enseñanzas y se separa del resto, ya no es como los demás, recibe sus enseñanzas y obviamente está en un proceso de santificación. Así es que verlo solo en uno de sus momentos sería incompleto. Y todos nosotros, si hemos creído en el Señor, si hemos venido a Él y Él nos ha llamado a nosotros y somos creyentes, entonces la conclusión es que somos discípulos. Así es que tener claro eh, quiénes, quiénes somos como discípulos es muy importante. Creemos que todo creyente es un discípulo. Puede ser en su forma más básica, y de ahí en adelante va madurando, va creciendo y todos estamos en algún lugar de ese proceso de ser discípulos, de ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Bien, en esa gran comisión se nos dan unas especificaciones. Ya hemos dicho que son los discípulos, pero se nos dice que deben ser hechos de todas las naciones, ¿no? Eso es un gran reto y es algo que no podemos sacar de la palabra. Muchas iglesias, no sé hasta qué punto se suman al hacer discípulos de todas las naciones, pero es para la iglesia y está allí. Algunas dicen, no, 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 mi llamado es aquí solamente en Cajicá y solo los de Cajicá, pero eso no es lo que dice la Gran Comisión. Hay que alcanzarlo. Era para los primeros discípulos y es para nosotros también. Pero ¿qué más dice que hay que hacer con estos discípulos? Dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y evidentemente el bautismo es una manera externa de reflejar la condición interna de aquel que ha creído, pero es al tiempo una declaración de fe pública. Cuando todos nosotros hemos sido bautizados, nosotros debemos de alguna manera públicamente declarar delante de todos, y por eso se hace en el contexto de la iglesia local, ¿no? No es algo que se haga escondido, no es algo que se haga, no sé, en un lugar donde mis hermanos no me pueden ver, sino porque tengo este deseo de que toda la iglesia sepa que me identifico públicamente con Cristo, que he decidido seguir a Cristo, y de alguna manera es un paso bastante importante en la vida del discípulo. Si alguno de nosotros no ha sido bautizado, debe ser bautizado. Y si no lo ha hecho, hable con nosotros para ver cómo lo podemos hacer si tiene este deseo, pero es un paso totalmente necesario. No solamente dice que hay que bautizarlos, sino también dice, y en esto quisiera hacer un poco de énfasis, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esta es una comisión de enseñanza. Y en el Evangelio de Mateo,
lo que yo observo es que hay un énfasis en la enseñanza. Si algún día recorren todo el Evangelio de Mateo, van a ver que hay muchas enseñanzas. Está el Sermón del Monte, hay instrucciones acerca del reino, hay una gran cantidad de parábolas, instrucciones para la iglesia. Hay un sermón hacia el final, que es el Sermón de los Olivos, antes de llegando al final del Evangelio. Así es que es un discípulo que es un evangelio que tiene énfasis en la enseñanza. Y el día de hoy quisiera resaltar que como discípulos el llamado a la enseñanza es sumamente importante para nosotros. Eh, en el Evangelio de Mateo hay como grandes grupos. Hay los discípulos, hay los religiosos de la época, los fariseos, pero también están las multitudes. Y como lo decíamos ahorita, un discípulo va siendo aquel que va siendo separado de las multitudes, que ya no está con las multitudes, sino que sigue a Jesús. Las multitudes, ¿cómo eran? Eran volátiles, iban y venían. Fíjense, quiero leerles lo que dice Mateo capítulo 12, de los versos 46 al 49. Dice, mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús le respondió al que le dijo esto, le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así es que en este pasaje encontramos que hay algo muy particular, y es que los discípulos son como sacados de la multitud. ¿Y de qué manera son sacados? Primero, que todo se les da una gran relevancia, y segundo, dice claramente allí en el versículo 49 que sus hermanos, y en este caso sus discípulos, porque los señaló a ellos, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así es que aquí hay una señal de cómo presenta Mateo a los discípulos. Son aquellos que hacen la voluntad. No dice que son aquellos que creen en algo, no dice que son aquellos que profesan algo, no dice que son aquellos que dicen algo, sino que son aquellos que hacen algo. ¿Qué es lo que hacen? La voluntad de mi Padre. Así es que ahí hay una marca de diferencia entre la multitud y los discípulos. Esto los distingue. Y podemos también ver que esa multitud era como un grupo neutral, como que ni sí ni no. Estaban un día con Jesús, pero otros días no estaban, como que muchos lo seguían y decían cosas bonitas de él, pero al otro día ya no lo estaban siguiendo. Una prueba de ello es que cuando hubo esta entrada triunfal a Jerusalén, lo aclamaban y extendían las palmas hacia él, pero estos mismos, cuando llega la hora en que lo quieren sentenciar a la cruz, eran los mismos que gritaban para que fuera crucificado, aquellos que dijeron, sí, que crucifiquen, que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, y que su sangre sea sobre nosotros, dijeron. Así es que cuando uno piensa en esta multitud, dice, no sabían quiénes eran. A ratos estaban con Jesús y un día lo aclamaban, pero después lo querían muerto. Así es que esta como externalidad no es una buena manera de definir a un discípulo. Más bien, en el capítulo que sigue, en Mateo capítulo 13, cuando se habla acerca de las parábolas, hay otro pasaje que también yo creo que da luces acerca de este énfasis de la enseñanza en la Gran Comisión. Dice Mateo 13 a partir del versículo 10, y acercándose, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque él venía contando diversas parábolas y entonces sus discípulos le preguntan, pues, ¿por qué les enseñas en parábolas?
A lo que Jesús responde en el versículo 11, estamos en el capítulo 13 de Mateo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y a continuación les cita la profecía de Isaías que habla de la rebeldía y de la dureza de corazón de aquellos que no quieren seguir a Jesús. Así es que en este corto pasaje yo creo que hay un contraste entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen. Aquellos que tienen se les dará más y a los que no tienen, ¿qué dice que les sucederá? Se les quitará. ¿Qué es eso que tienen y qué es eso que no tienen? ¿Qué es eso que se les dará más y qué es eso que se les quitará? Bueno, yo creo que es la palabra de Dios, porque era la enseñanza que Jesús les daba, pero era esa enseñanza la que los separaba, porque no reaccionaban de la misma manera a su enseñanza. Los que rebeldemente cerraban su corazón, sencillamente se endurecían más y perdían lo poco que hubieran escuchado, pero aquellos que actuaban y hacían la voluntad de Dios y respondían a su palabra, entonces recibían más iluminación y más de su espíritu y más enseñanza. Así es que yo creo que acá hay un énfasis muy grande y es que un discípulo es aquel que oye la palabra de Dios y hace su voluntad. Eso es un discípulo. Esa es la marca distintiva que queremos resaltar el día de hoy en el Evangelio de Mateo. Es la reacción a su palabra y al hacer su voluntad lo que separaba a aquellos que eran discípulos del Señor y los que no lo eran. El pasaje continúa diciéndonos que, bueno, aquí podríamos extendernos un poco más en el tema de la enseñanza, que es muy grande, pero debemos recordar que esa enseñanza no es solamente una enseñanza teórica, doctrinal, sino que también es una enseñanza práctica. Tiene un aspecto de estudio bíblico y tiene un aspecto de instrucción para la vida. Y eso es sumamente importante. No vamos a ahondar en eso porque ya el tiempo se me está acabando. Pero sí quisiera terminar diciendo que en este pasaje, así como se nos dio su autoridad, así como se nos dio su instrucción, termina dándonos nuevamente una certeza para que podamos cumplir con esta labor, para que podamos nosotros ser discípulos y hacer discípulos. Esa es la garantía de su presencia. Termina diciendo este pasaje, y recuerden, en esta versión que es Nueva Biblia de las Américas, dice, y recuérdenle, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente esta palabrita, todos, no algunos días, no en los días buenos, no en algunas épocas de tu vida, dice, todos los días estaré con ustedes. Y esto es una certeza de confianza para nosotros. Una de las cosas que recuerdo cuando Santi estaba pequeño es que yo trataba de enseñarle por los lugares donde íbamos, donde vivíamos, donde estábamos. Yo creo que temía un poco que si se perdía, él pudiera regresar solo a su casa, supiera dónde era su casa. Y entonces trataba de mostrarle como los lugares y que no se sintiera perdido. Y a veces le decía, bueno, aquí, ¿dónde estás? Y a veces decía, no sé, no sé en dónde estoy. Y entonces yo le decía, pero entonces estás perdido. Y entonces como que se quedaba pensando y le decía, no, porque estoy contigo. Él comprendía que estar perdido no se refería a en qué lugar estaba, sino se refería a con quién estaba. De la misma manera,
Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como lo dijo el apóstol Pablo. Es su presencia, su comunión, su compañía, su bendición la que hace que nosotros estemos seguros. No importa en dónde estemos, no importa en qué situaciones nos encontremos. La certeza y la seguridad viene de estar en la presencia de Dios y de su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo.